yo me quisiera presentar. Mi nombre es Eduardo Repillosa. Yo trabajo con, bueno, un poco de eso se lo comentamos vía mail. Yo trabajaba en el área de investigaciones de transparencia electoral. Hemos estado en México en varias oportunidades. Y de hecho, una vez llevamos a Demotec a Ciudad de México. Yo no sé si usted participó. Creo que Jesús me había comentado que había pasado por allí, no sé, no estoy seguro, No porque lo yo no estuve recuerdo en para esa serte honesto. edición. Ok. Pero bueno, básicamente lo que nosotros hacemos con Demotech, habíamos estado organizando varias conferencias en los que nosotros trabajamos el tema exclusivamente de tecnología aplicada a procesos electorales, y ahora estamos relanzando un poco la iniciativa, todavía concentrándonos en esa área, pero también trabajando el área de datos y cómo los datos pueden incidir en mejorar, digamos, cómo la sociedad civil se puede involucrar para mejorar la calidad de la democracia un poco. Entonces, bueno, nuestro trabajo entonces, o la entrevista, iría un poco por allí. Queríamos saber, nosotros le enviamos la lista de preguntas, no sé si la recibió, si tuvo tiempo de revisarla, eh, pero yo guiaré la entrevista en última instancia y le iré haciendo las preguntas, ¿no? Pero quería saber si la había visto con anterioridad. Sí, alcancé a verla. La verdad es que como estamos justamente a pocos días de la elección, la agenda es muy intensa, pero sí alcancé a ver el Claro, contenido de las preguntas. claro, con más razón se lo agradecemos porque están a 2 semanas, 3 semanas de las elecciones, que son unas elecciones bastante, digamos, complicadas, pues son un montón de votos. Así que sí, me imagino que están bastante complicados de tiempo, así que les agradecemos por eso. Lo vamos a hacer corto, unos 40, 45 minutos, para respetar sus tiempos allí. Ahí se unió Florencia, que es una voluntaria de Demotec. Ella me va a estar ayudando por mi lado a tomar unas notas y a hola Flor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buena tarde, Flor. Bueno, entonces no sé si, bueno, lo ideal es que, bueno, al principio usted se presente, que nos dé una introducción, qué áreas tiene a cargo en el INE, y después allí pues empezamos a ahondar en los temas que nos atañen, ¿no? El tema tecnológico. Con todo gusto. De hecho, bueno, pues tu servidor, Jorge Humberto Torres Antoñano, estoy a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática aquí en el Instituto Nacional Electoral. Esta unidad, pues, es la que lleva la rectoría en temas de tecnología de información y comunicaciones, toda vez que hay algunas pequeñas áreas que también de manera paralela llevan a cabo actividades informáticas, pero nosotros somos quienes establecemos el marco de procesos y algunas consideraciones. Aparte que está dentro de nuestra atribución todo lo que tiene que ver con la red nacional de telecomunicaciones que tiene el propio instituto con todas sus oficinas a nivel nacional, el desarrollo de diversos sistemas que tienen que ver con los procesos electorales y algunas actividades ordinarias, y también lo que es el mantenimiento y operación de los servicios generales informáticos, como es el correo electrónico, el acceso a Internet, la página de Internet, que se conforman de servicios genéricos que se tienen en la mayor parte de las organizaciones. De hecho, pues es una unidad que se creó en el 98, 1998, ha venido evolucionando y realmente ningún año deja de ser interesante, por lo mismo de que siempre hay nuevos retos, dado que la tecnología evoluciona y el aprovechamiento de la misma para poder optimizar o mejorar algunos de los procesos que tiene el instituto, pues se ha volcado hacia esa ruta, sobre todo porque el sistema electoral mexicano ha pasado por diversas reformas electorales a nivel constitucional, y estas reformas en algunos casos también parten del hecho de que para poder atender esas atribuciones en materia electoral, pues hay tecnologías que
pudieran facilitar o llevar a cabo estas actividades. De hecho, prácticamente en el área que coordino tenemos un área encargada del desarrollo de sistemas, una área encargada de la operación, hablemos de procesamiento, almacenamiento, comunicaciones, un área encargada y dedicada a lo que es seguridad informática y control asociado, y un área dedicada también a lo que es proyectos e innovación tecnológica. Prácticamente esas son las diferentes funciones que tenemos en la unidad, de acuerdo a los nombres y a la generalidad del concepto, pues es lo que llevan a cabo. De hecho, la parte de seguridad es una situación prioritaria para el instituto por diversas actividades y diversas atribuciones, entre ellas pues también lo que ustedes traen en la entrevista, que tiene que ver justamente con la confidencialidad de los datos que tenemos de las y los ciudadanos por tener justamente el padrón electoral y emitir la identificación oficial en México, que es la más reconocida. No tenemos una cédula de identificación nacional, pero sí tenemos una identificación para los electores. Estamos hablando de personas mayores de 18 años y justamente pues es parte de las atribuciones que no necesariamente tiene cualquier autoridad electoral. Generalmente cuando hay alguien que se encarga de la identificación de las personas, no necesariamente es la misma que se encarga de la parte electoral. Hay otras instancias en algunos otros países. De hecho, pues sí tenemos varias atribuciones, varias misiones a nivel institucional, y pues nuestra actividad sustantiva en el área es soportar justamente todas estas actividades en términos generales. Claro, entiendo. Y claro, por supuesto, lo que comentas sobre la credencial para votar, que es el nombre de esta identificación, ¿no? Que el INE está encargado de generar. En otros casos, los ciudadanos se identifican con qué documento, con una licencia de conducir, o con algún documento que emite cada estado. ¿Cómo se identifican los ciudadanos por lo general cuando no tienen la credencial para votar? Porque tengo entendido que tienen que asistir y generarla, o sea, solicitarla para que se le entregue cuando todavía no tienen esto que pueden utilizar. Ok, mira, en términos prácticos, la credencial que emite el instituto es gratuita. Obviamente, pues somos una entidad del sector público y con base en el presupuesto es que se emiten estas credenciales, pero al público final la credencial es gratuita. Por eso es la que tiene, la identificación que tiene la mayor cobertura, pero también es la más revisada porque los partidos políticos integran una Comisión Nacional de Vigilancia de este padrón electoral y se busca tener una alta calidad en los datos. Ahora, siendo esta la más reconocida, cada vez que tú vas a algún establecimiento o a alguna instancia bancaria o a alguna oficina a hacer algún trámite, generalmente te piden esta credencial como primera opción. La segunda opción puede ser el pasaporte o la cartilla del servicio militar. Nada más que el pasaporte tiene un costo, no necesariamente todas las personas tienen un pasaporte en México. Hay licencias para conducir, esas están a nivel más estatal de las entidades federativas, de las 32 entidades federativas. Sin embargo, las instancias siempre prefieren solicitar la credencial para votar, lo que le conocen aquí como mi INE, así como las siglas de la institución, sobre todo porque es gratuita. Todas las demás identificaciones conllevan un costo cuando el ciudadano tiene que hacer el trámite. Y bueno, pues ya para menores de edad se ocupan otras cosas, inclusive el propio pasaporte en algunos casos, o el acta de nacimiento, el reconocimiento de las personas por justamente este instrumento. Entonces, es la forma en que se identifican, pero de manera generalizada, cuando alguien, ya es común que vayas a algún establecimiento y te pidan en primera instancia tu INE, Tu INE, tu identificación emitida por claro, el Instituto Nacional Electoral. claro, entiendo. O sea que es una responsabilidad importante Así es. tener a cargo esto. Bueno, nosotros queremos ir al tema de la seguridad más tarde, muy por encima, para saber, digamos,
qué medidas de seguridad están tomando para proteger los datos de los electores, de los ciudadanos, ¿no? Y dónde está, digamos, almacenada o qué tipo de sistema almacena esta información. Eh, Nosotros tenemos entendido que son unos servidores locales que tienen el INE con toda una cierta de medidas de seguridad, pero primero vamos a empezar por lo más sencillo, que es más o menos, que no sé si nos puede dar un ejemplo sobre algún instrumento o aplicación que el INE ponga a disposición de los ciudadanos para facilitar un poco la participación. La participación no solo en la elección, durante el proceso electoral, sino para participar durante la conformación de procesos. No sé si de pronto la participación por ejemplo, en la formación de reglamentos o si reciben algún feedback de los ciudadanos sobre dónde, por ejemplo, ubicar un centro de atención ciudadana, ese tipo de cosas. ¿Qué aplicaciones, o solo un ejemplo de alguna iniciativa que tenga el INE de este tipo? Ok, mira, para lo que tiene que ver con, de alguna manera, la construcción o la mejora continua de las actividades que tiene el instituto, de los procesos que tiene el instituto, no necesariamente tenemos un canal o una herramienta directa para la ciudadanía para llevarlo a cabo. La única que en dado momento podría darse justamente son los esquemas de retroalimentación que tenemos a través de nuestras líneas de comunicación, pues, le hace correo electrónico, página de internet, para tener cierta retroalimentación de las y los ciudadanos. Pero generalmente los ciudadanos nos ven nada más desde dos ópticas: la credencial para votar y lo que tiene que ver con la elección ya propiamente de los cargos en sus entidades o a nivel federal. De alguna manera, lo que hemos también tratado es que a través de ciertas herramientas, por ejemplo, lo que es el apoyo a candidaturas independientes, que es algo muy específico aquí en México, donde finalmente pues tenemos a los partidos políticos y está la opción de candidatas o candidatos independientes. Estas candidatas o candidatos tienen que tener un respaldo de un número determinado de personas del padrón de acuerdo a la elección en la que estén participando. Si es a nivel federal, a nivel de una elección presidencial, pues requieren, estamos hablando cerca del 1% del padrón electoral aproximadamente de respaldo. Anteriormente esto lo hacían con firmas autógrafas. Se generaban los formatos, tenían que entregar sus firmas autógrafas. El instituto desarrolló una aplicación para delegar hacia los candidatos y hacia la propia ciudadanía el que puedan ellos, a través de la verificación de la credencial que emitimos, a través de una aplicación que verifique estos datos, que ellos puedan emitir su respaldo a estas candidaturas. Y de hecho van asociados a lo mejor estas herramientas informáticas en términos de, por ejemplo, la identificación. Otro ejemplo, como me pediste uno, tenemos, como somos la que tiene la identificación más reconocida, lo que tenemos es que para evitar el fraude en términos financieros, se ha establecido un convenio con todas las instituciones financieras para que cuando una persona se presente a solicitar un crédito o hacer algún trámite y presente la credencial para votar, el banco verifique directamente que esa credencial es válida, ¿no? Entonces, sí estamos también en nosotros generando herramientas que permitan, y lo que buscamos en algún futuro es que las personas tú a tú puedas verificar la identidad de la otra persona con base en la identificación y herramientas informáticas que podamos dar. Pero ya para la mejora de procesos similares, nuestro sistema, la forma en que se maneja el sector público va asociado a otros mecanismos de planeación, de mejora, órganos de control interno, y en nuestro caso muy particular, los partidos políticos están inmersos en la institución. Entonces, casi todos los procesos de la institución son conocidos, revisados y opinados permanentemente por los partidos políticos que tienen representación nacional, pero que también tienen representación en la Cámara del Congreso. Entonces, de alguna manera es una participación indirecta de la ciudadanía en la mejora del instituto. Claro, cierto, claro, eso es cierto. Está muy interesante la propuesta, esta iniciativa para los partidos, perdón, para los candidatos independientes,
que de alguna manera con esa aplicación o con ese sistema puedan ellos mismos, digamos, hacerse dueños de ese proceso y poder a través de la INE, de la credencial para votar, puedan verificar ellos eso y pues, de alguna manera soportar, ¿no? Darle soporte a su candidatura independiente. De verdad que está muy buena esa iniciativa, no la conocíamos. Pero por allí va un poco, yo no sé si usted conoce un poco la experiencia de Estonia. En Estonia hay un gran porcentaje de la población que vota por Internet y el punto de partida en Estonia fue la credencial para votar. Fue un ID digital que por supuesto se audita y se audita y se audita muchísimas veces, muchos actores allí involucrados, hay muchos procesos de seguridad, pero fue el punto de partida para llevar más integridad y más seguridad al resto del proceso. Eh, entonces, de verdad que es una iniciativa bastante interesante, eh, esa por ese lado. Y por supuesto, sí, claro, sí, a través de los partidos, digamos que es una representación no indirecta de los ciudadanos eh, que se involucran en el proceso. De hecho, en el caso de Estonia, que ahorita tú mencionabas y nosotros lo conocemos bien porque sabemos que Estonia pues, es uno de los punteros en términos de gobierno digital y todo lo que deriva, estamos partiendo de una población de alrededor de 1 millón de personas en Estonia. En el caso de Claro, México, si consideramos a toda la población, somos más de 120 millones de mexicanas y mexicanos. Y justamente, por ejemplo, nuestra credencial para votar no tiene un chip que en dado momento permita almacenar información criptográfica y por cuestiones de costo, principalmente. No tenemos necesariamente el presupuesto para poder emitirlo de esa forma. Hemos integrado, por ejemplo, en la credencial para votar códigos bidimensionales para poder generar en su momento aplicaciones que permitan a través de una rectoría por parte del instituto hacer esa lectura. Pero también es un tema, la confidencialidad de los biométricos que tenemos de los ciudadanos y están asociados también a la credencial para votar. De hecho, la credencial en esos códigos que están encriptados actualmente traen parte de la biometría que la persona nos proporciona, pero es de uso en este caso al momento exclusivo del Instituto Nacional Electoral. No tiene un uso esa biometría hacia el público en general por la situación de confidencialidad y lo sensible que son esos datos prácticamente. claro, es cierto. No, y tiene toda la razón, es cierto. No es lo mismo Estonia que México, sobre todo por el tema poblacional. La verdad es que sí, claro, a escala sería un poquito más complicado, ¿no? En el caso de México. Eh, pero igualmente está muy interesante la iniciativa. Nos parece que es bastante innovadora, por una parte, por un lado. ¿Qué nos puede contar sobre los sistemas de tecnología con tecnologías biométricas que usa el INE, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la deduplicación de identificación? Tenemos entendido que usan una combinación de huella dactilar con reconocimiento facial para de alguna manera depurar el padrón electoral o verificar, bueno, la identidad de las personas. Ese es un sistema que lo desarrolló el INE a nivel interno, o es un proveedor que provee el sistema. ¿Qué nos puede comentar sobre esa solución? Gracias. Sí es un tercero básicamente el que nos proporciona sobre todo la parte biométrica, porque lo que estamos utilizando son ciertos protocolos, ciertos estándares para poder en dado momento captar toda esa información. Y estamos hablando de dos, lo que es efectivamente la parte del rostro, por la fotografía que sacamos en segunda dimensión, y lo que tiene que ver con las 10 huellas. Inicialmente, cuando iniciamos la recopilación de estos datos biométricos, nada más traíamos 2 huellas, que son de los 2 índices. Y ya hace algunos años se incorporaron equipos para los decadactilares y empezar a recuperar las 10 huellas de los ciudadanos. De hecho, ya tenemos una muy alta cobertura en esa parte, a tal grado que actualmente tenemos convenios con el registro civil y con las áreas que en dado momento pues llevan justamente la situación de natalidad o fallecimientos, que ha permitido ir depurando inclusive también la parte del registro civil o inclusive identificar a personas fallecidas.
De hecho, a través de la base de datos de nosotros y convenios, las personas nos pasan la información biométrica, las instancias del gobierno, y nosotros hacemos un cruce con nuestra base de datos a nivel nacional para poder en dado momento regresar esta información. Y bueno, estamos hablando pues de alguna manera, pues algunos elementos líderes en la industria que se utilizan para llevar a cabo esto con las minucias que se requieren en las huellas, sobre todo, que es el principal elemento de reconocimiento. No hacemos tanto reconocimiento con las fotografías. La fotografía se utiliza más para cuando las personas quieren identificarse, pues en la credencial trae la fotografía de la persona, entonces cuando van a hacer algún trámite, pues lo que hace la contraparte es verificar la credencial y verificar que la fotografía corresponda con el rostro de la persona. Es donde más se utiliza la fotografía. Nosotros no lo utilizamos tanto para algún procesamiento interno. Lo que sí es que, por ejemplo, con los bancos se utiliza la huella como parte de los datos de la credencial para que nosotros le digamos si esa huella sí existe asociada a esa credencial para votar, para que efectivamente puedan hacer el reconocimiento de la persona. Y esto es un servicio que se licita, se hace un concurso para poder tener básicamente esta plataforma. Y lo que tiene que ver ya con el desarrollo de la base de datos que integra toda la información, no nada más los biométricos, sino toda la información del ciudadano, todo el histórico del ciudadano, sí son sistemas desarrollados por el propio instituto. La primera versión fue una licitación, pero eso estamos hablando del 2003, cuando se empezó a incorporar en el instituto la tecnología para la credencialización de la ciudadanía. Y a partir del 2004 ha sido un sistema que ha venido desarrollando propiamente el instituto y que ha venido construyendo, sobre todo porque pues tenemos una de las bases de datos civiles más grandes que se tienen. Hay bases de datos de otra índole, no civiles, muy grandes, pero en este caso pues sí es una de las más grandes, sobre todo porque es muy centralizado el esquema en México, ¿no? Entonces, en este mismo sentido, pues las tecnologías biométricas son por un lado, y la tecnología que soporta ya el sistema para poder incorporar toda esa base de datos, pues utilizamos ahora sí que plataformas como Java, Linux, etcétera, para poder en dado momento integrar todos estos sistemas. Obviamente, sí se hace una revisión de seguridad de todas las versiones de aplicativos que se utilizan para poder ratificar que no tengamos ninguna vulnerabilidad al respecto. Claro, entiendo. ¿Y usted qué en su opinión, o no sé si nos puede contar alguna anécdota o alguna experiencia sobre, por ejemplo, qué representó para el INE adoptar esos sistemas en comparación con cuando los sistemas no existían? ¿A qué vino a mejorar este sistema? O sea, ¿qué cosas sucedían antes que ahora con este sistema ya no suceden más? Por ejemplo, estaba hablando de las personas difuntas. Pasaba que, por ejemplo, había un gran número de personas difuntas que de pronto aparecían votando, o qué vino este sistema nuevo que vino a mejorar en ese sentido. Pues mira, lo principal, la situación es que ¿por qué tenemos la credencial para votar como identificación? Pues la verdad es que el valor principal de la credencial desde que se creó era votar. Entonces, para poder tener un padrón de votación, y sobre todo por los niveles de desconfianza en México, pues es que se incorporaron estos elementos. Inicialmente la fotografía y posteriormente la huella digital. Y la huella digital pensando en el trámite que hace la persona hacia el propio instituto. Y en este mismo sentido, nosotros poder identificar que la persona que está haciendo su trámite o que viene de regreso a hacer algún trámite, porque la credencial se tiene que renovar cada 10 años como máximo, pues sea la misma persona. Y esto también asociado a no nada más la parte de los datos biométricos. Los partidos políticos tienen una atribución de vigilar que efectivamente las personas que están registradas en el padrón efectivamente coincidan con los domicilios de donde acreditaron para poder en dado momento pues emitirles la credencial, porque también para nosotros eso es muy importante, el domicilio, porque de ahí identificamos dónde puede votar la persona. Entonces,
el incluir estos elementos biométricos, lo que nos ayudó en primera instancia fue ir depurando la base de datos, ir verificando la base de datos. Y sobre todo porque ya teniendo los listados nominales, que son básicamente las listas con las cuales podemos llevar a cabo cada una de las elecciones, pues lo que hacemos en principio es imprimir un libro por cada casilla donde va los datos de la credencial y la fotografía de la persona. Realmente cuando la persona va a votar, pues lleva su credencial, pero el funcionario de casilla también tiene esta información en un libro impreso, en un cuaderno impreso, que también hay mucha seguridad respecto a la entrega y devolución de esos cuadernillos, como le llamamos acá. Entonces, pues eso ha permitido que finalmente no se dé una situación de que voten las personas muertas. Eso ya no existe en México desde hace más de 20 años, 30 años, justamente cuando se empezó a implementar este registro nacional. De hecho, en 2003 es cuando empezamos a meter tecnología, pero desde el 91 ya se llevaba un registro centralizado, de tal suerte que las personas, si se les tomaba la foto, llenaban los formatos a mano y esos formatos se registraban en 17 centros regionales de cómputo que teníamos a nivel nacional y luego se integraba toda la información en un solo centro. De hecho, no damos la credencial en un día. Tú no llegas al módulo y ese mismo día te damos la credencial. De hecho, te tomamos los datos, esos datos se centralizan, ya el sistema está completamente centralizado y se verifica que efectivamente pues no haya una situación de duplicidad de los datos de la persona, porque también se verifica que la persona no nos esté engañando con la parte del rostro, por ejemplo, o con la parte de la huella, para poder verificar toda esta información. Y entonces, ya con los datos verificados, es que nosotros mandamos a un proveedor de credenciales a producir la credencial. Y pasa por muchos mecanismos de seguridad, porque son dos centros que tenemos de producción de credenciales. Entonces, llega a ese centro, se imprime la credencial y ya luego se transporta. Y son a nivel nacional, nada más tenemos dos. Y hay que repartir entre más de 300 distritos electorales esas credenciales. Una credencial te puede tardar 1 semana a 2 semanas en que se te entregue, justamente por esa verificación y ese proceso de aseguramiento de que pues, no haya otra persona y que todo se está haciendo de manera correcta. En este caso, pues a partir del 2003 que implementamos todo esto, pues se redujeron los tiempos. Antes una credencial, a lo mejor antes de la tecnología nos tomaba un mes, mes y medio entregarla, y ahora estamos hablando de que nos toma 1 semana entregarla prácticamente a la persona, si acaso dos. Una vez que va a hacer el trámite, se registra y se le avisa inclusive cuando ya está la credencial. Entonces, en este mismo sentido, pues lo que nos ha servido es para depuración. Y ahora, por esa misma razón, es que es la identificación más reconocida, porque finalmente, a lo mejor, si tú le sacas una impresión, pues podrías decirle a alguien más, mira, esta es mi credencial, pero ya hay procesos para identificar. Nosotros, inclusive a través de Internet, puedes meter la clave de lector de la credencial y verificar si existe esa clave de lector al menos. Los bancos, en lo que yo ya comentaba, pues ya pueden verificar los datos completos de la credencial. ¿Qué es lo que llega a suceder? Que a lo mejor a algún menor de 18 años lo que le urge es tener la credencial para poder entrar pues a lo que se conoce en México como los antros, ¿no? A los lugares donde están permitidos los mayores de 18 años. Entonces, sí llega a suceder que pues llegan a presentar una credencial, pero esos establecimientos no necesariamente están checando todas las medidas de seguridad que tiene la credencial, por ser a lo mejor un procedimiento algo más relajado, pero en trámites y oficiales, en trámites que llevan una responsabilidad mayor, pues sí se está verificando los elementos de la credencial, y el tener los elementos biométricos nos han ayudado a depurar todo esto. Claro, precisamente. Claro, entiendo. Bueno, entonces ahora en esta parte nosotros queríamos ir un poco más hacia las medidas de seguridad, ¿no? La base de datos del padrón, ¿cuál es el ambiente en el que se mantiene la base de datos? Son servidores locales que están ubicados en el INE. El acceso, cómo se registra, digamos, hay un log de acceso de seguridad en el que se registra quién accede, qué hizo, las actividades, las tareas que realizó, ese tipo de cosas. Y
En general, no tiene que ser muy específico en este punto, pero ¿cuáles son las medidas de seguridad en las que confía el INE para que el padrón no sea vulnerado? De hecho, justamente lo que mencionas en términos de seguridad, antes no teníamos completamente el control porque, pues ahora sí que las cadenas se rompen por el eslabón más débil. Entonces, ¿a qué me refiero con el eslabón más débil? Nosotros prácticamente tenemos un búnker que es propiedad del instituto, donde está el centro de cómputo, donde está el padrón electoral. Los servidores, las aplicaciones son completamente operadas por personal del instituto y no cualquier persona del instituto. En el instituto estamos hablando de más de 19,000 personas de estructura por las actividades que tenemos a nivel nacional, pero solo dos, tres tienen acceso a prácticamente los servidores, sistemas. Yo, por ejemplo, no tengo acceso al padrón electoral, aún siendo el titular de la unidad de informática, no tengo acceso como tal al padrón. Pero anteriormente, hace varios años atrás, aún teniendo esta seguridad, la ley nos obligaba a entregarle a los partidos una copia. Entonces, cuando se entregaba esa copia, pues pierdes prácticamente la trazabilidad. Claro, se pierde el control, Entonces, sí. de hecho, nosotros, no les gustó a los partidos políticos, pero nosotros, tomando en cuenta lo que establecía la ley de que teníamos que proteger, les dijimos a los partidos, sabes que ya no vas a tener, no te vamos a dar una copia. Si quieres revisar el padrón electoral, el nivel de seguridad es tal que tienen que ir a un domicilio específico y tienen que entregar una especie de pecera, un cuarto que tiene vidrios transparentes completamente y la persona no puede entrar con ningún dispositivo electrónico, con ninguna hoja, con ningún elemento más que su persona y su ropa, pero tiene que vaciar lo que tenga en bolsillos para poder entrar a verificar en una consola específica por sus atribuciones la información. Hasta ese nivel llega la seguridad que traemos, ¿no? En el sentido de que no puede acceder al padrón las personas de manera directa. Sí tenemos varios esquemas de seguridad, varias capas de seguridad. Están los servidores y están en un centro de cómputo resguardado con acceso con personal de seguridad, con todas las identificaciones que se requieran para poder ingresar en dado momento a ese centro. Obviamente también cuando se requiere alguna situación con proveedor, el proveedor no puede tener acceso a la base de datos, se hacen procedimientos previos para poder en dado momento evitar que tengan acceso a esa información. De hecho, estamos, aunque no traemos necesariamente certificaciones 27001 o similares, sí cumpliríamos con todas esas certificaciones por las medidas que tomamos al respecto. De hecho, sí no es factible que nosotros vayamos con esa base de datos a la nube. Nos han preguntado, ¿y por qué no está en la nube? Por justamente la situación de confidencialidad de toda esa información. Y en términos de comunicaciones, es una red que también está aislada de toda la red del instituto. De hecho, tenemos varios módulos de atención ciudadana, alrededor de 1,000, donde finalmente se capta la información de los ciudadanos y esa información se maneja de manera cifrada. De hecho, los equipos que se utilizan para poder registrar a las personas en los módulos no son equipos con sistema operativo el comercial, el Windows, por ejemplo. Son sistemas operativos Linux que nosotros limpiamos completamente, que nosotros es prácticamente un sistema operativo basado en Linux, pero que nosotros ahora sí que adaptamos, le quitamos lo que no se necesitaba y sistemas que en momento son muy seguros, que están blindados con usuarios, contraseñas, con factores de autenticación a estas personas, donde prácticamente pues recabamos la información y solo va en una vía. Por ejemplo, pues de estas computadoras no se puede consultar información directa al padrón, registran la información y ya de vuelta se tienen procesos muy controlados para poder en dado momento entregarla. Inclusive con el servicio de verificación de credenciales, a tal grado es el nivel que nosotros no le entregamos al banco la información. El banco tiene que registrar cada dato de la credencial, nos las envía y nosotros le respondemos sí, tenemos esos datos, pero nada más. No le devolvemos como tal un registro completo al banco por justamente mantener la parte de protección de datos. De hecho, en México tenemos el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es un ente autónomo, al igual que el propio Instituto Nacional
electoral, y cuando se estableció este servicio, por ejemplo, para los bancos, para poder tener acceso, se hizo una consulta con el Instituto Nacional de Acceso a la Información para ratificar que los mecanismos que estuviéramos adoptando no vulneraran la protección de datos personales que justamente se tiene que cuidar, sobre todo también por las políticas de privacidad que son básicas actualmente en cualquier sistema de información en el cual alguna persona nos vaya a proporcionar sus datos. Claro. Entonces, esta parte, cuando ya dejaron de entregarle los datos a los partidos, o por lo menos los datos completos a los partidos, a partir de la aprobación de esta ley de protección de datos. Efectivamente, y también, de hecho, antes que se metiera la ley de protección de datos, nosotros vimos esta situación de riesgo, porque inclusive hubo situaciones en que listados nominales que habíamos entregado a algún partido en el pasado se habían puesto a disposición en su momento. Se establecieron ahí las demandas, pero nosotros llegamos a la conclusión es que yo puedo hacer alguna acción legal, pero no es suficiente. Entonces, te voy a quitar el acceso de esta forma. Es parte de cuidar la información de las y los ciudadanos, y ya desde hace algunos años ya no se entregan justamente estos documentos. De hecho, Claro. En lugar de eso, cuando todavía entregábamos los documentos, se entregaban en formato digital, y lo que hacíamos era establecerle una huella a cada documento. El documento que yo te entregaba al partido 1 tenía huellas específicas de que esa era la copia del partido 1, y para el partido 2 se entregaba la información, pero con huella específica de que era del partido 2. Y de esa manera, cuando había alguna filtración en años pasados, nosotros detectábamos quién había puesto o quién había vulnerado prácticamente esa información. Pero reiterando, o sea, no era suficiente irnos a una demanda legal, teníamos que asegurar que eso no se pudiera dar. claro, entiendo. O sea que esto, y cuando habla de vulnerar, dice que los padrones se vendieron o algo con propósitos comerciales o algo así, o había como una especie de proselitismo político ayudándose o basándose en los datos del padrón. No necesariamente, digo, podría pensarse en algún momento esta situación de proselitismo, pero aquí fueron más bien descuidos que en dado momento pues, alguna base de datos, y no toda, simplemente una parte de una base de datos, pero ya muy antigua, se había puesto a disposición en algún lugar en Internet, y nosotros con los procedimientos a través de las instancias correspondientes se dieron de baja y se establecieron también las multas. Inclusive hay partidos multados por esa situación. Por vulnerar los datos de los ciudadanos. Efectivamente. Ya entiendo. Ok. Bueno, perfecto. Y esto entonces, ¿qué otra, en relación con estos, digamos, cómo es la relación actualmente del INE con las organizaciones con fines políticos, ¿no? Con los partidos políticos, en lo que respecta específicamente a las soluciones tecnológicas que utilizan? No sé si tengo entendido que el INE tiene instancias en las que se reúne con los partidos políticos a discutir ciertas cosas. Me imagino que hay una retroalimentación de los partidos. En general, no tiene que apuntar a ninguna organización en especial, en particular, pero en general, ¿cómo es la relación del INE con los partidos? ¿Es una relación, digamos, de confianza o últimamente cuáles son? ¿Es el desafío, cree usted, más para las elecciones del 6 de junio en lo que respecta a la relación con los partidos? Mira, te diré que es una relación completamente institucional, cual está establecido en la norma. Nosotros, para poder llevar a cabo un proceso electoral, porque de hecho, al ser Instituto Nacional Electoral a partir del 2014, no solo organizamos las elecciones federales que corresponden a presidencias, senadurías y diputaciones, sino también estamos a cargo de, junto con los organismos públicos locales, organizar las elecciones estatales, gobernaturas, ayuntamientos o diputaciones a nivel estatal. Entonces, para esta consideración, nosotros tenemos permanentemente como parte del Consejo General. El Consejo General, pues, es el órgano mayor
el órgano superior de dirección en el instituto, lo integran 11 consejeras y consejeros, pero también formalmente está integrado por las representaciones de los partidos políticos nacionales que tienen registro y también las representaciones del poder legislativo a nivel federal. Entonces, la relación es permanente. Nosotros del Consejo General se derivan diversas comisiones, por ejemplo, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, que es una comisión temporal que se establece durante todo el proceso electoral. En este caso inició en septiembre del año pasado el proceso electoral y culmina en junio, julio de este año con la emisión de los resultados. Durante todo ese proceso están los partidos. Nosotros como institución presentamos informe de avance tanto en la parte que tiene que ver con los procesos como en los sistemas que se utilizan para llevar a cabo los procesos electorales. De hecho, tenemos para este proceso electoral concurrente, que es federal y locales, tenemos más de 40 sistemas diferentes que se utilizan. Y sistemas que van, por ejemplo, desde el reclutamiento de las personas que van a visitar a los funcionarios de casilla, invitar a los funcionarios de casilla. Ahorita nuestros funcionarios de casilla, pues básicamente están siendo ya capacitados, los seleccionados para el 6 de junio, pero tenemos nuestros capacitadores asistentes que son más de 40,000. Anteriormente ellos se llevaban una hojita y registraban todo en un papelito y después de 2 semanas regresaban a su oficina y entregaban esos papelitos para registrar. Actualmente desde el 2018 y antes ya empezamos a utilizar aplicaciones móviles con estas personas para que registren la información. Los partidos políticos están pendientes de cada una de las actividades del proceso electoral, entonces nosotros les damos acceso al seguimiento a cómo va la capacitación, cómo va la integración de las mesas directivas de casilla, cómo va la ubicación de los domicilios donde van a estar estas mesas conocidas como casillas, cómo va el avance de la preparación, elaboración y distribución de los materiales y la documentación electoral, las actas, las boletas. Entonces, todo el proceso prácticamente trae un sistema asociado al cual tienen acceso los partidos políticos en el ámbito federal y también en el ámbito local. Pero también los partidos son partícipes en algunas actividades con estos sistemas. Por ejemplo, para las casillas ellos deben acreditar o deben de proponer representantes que estén en las casillas. Entonces ellos, por ejemplo, tienen ahorita un sistema abierto en el cual están haciendo el registro de cuáles van a ser sus representantes de partido para que nosotros acreditemos. También con la reforma electoral, los partidos políticos están obligados a llevar su contabilidad de los recursos públicos a los cuales tienen derecho para lo que es ordinario, para lo que son precampañas y campañas electorales, ellos tienen que registrar su contabilidad. Entonces nosotros tuvimos que desarrollar un sistema hace ya varios años que fue evolucionando, donde los partidos políticos tienen que registrar toda su contabilidad. Y de hecho, esa contabilidad tiene que coincidir los proveedores que ellos nos indican con los proveedores que se registraron también en un sistema de nosotros para poder cerrar. Es una situación que a lo mejor no se da en todas las autoridades electorales o en todos los sistemas electorales a nivel mundial, pero sí nos los estableció a partir de diversas experiencias. Entonces ahí los partidos prácticamente pues tienen una actividad básica, o sea, nosotros estamos fiscalizando que lo que están ejerciendo vaya de acuerdo a la ley. Y si no, también los tenemos que multar en determinado momento de acuerdo a lo que registran en estos sistemas. De hecho, también traemos un sistema donde nosotros tenemos cerca de 2,000 concesionarios de radio y televisión. La propaganda electoral en radio y televisión la regulamos nosotros. Es decir, nosotros establecemos en qué horarios tienen que pasar qué materiales de radio y televisión de los partidos políticos o de las autoridades electorales. Entonces los partidos nos entregan sus materiales y nosotros les indicamos a todas las radiodifusoras y a todas las televisoras cómo tienen que pautar esos spots o esas piezas prácticamente de propaganda en medios electrónicos, y adicionalmente nosotros tenemos que verificar que se hayan transmitido tanto en radio y televisión esas piezas prácticamente en los horarios definidos. Tenemos un sistema por detrás que está
grabando todas estas señales a nivel nacional las 24 horas del día y verificando que se hayan transmitido, porque si no tenemos que multar a las concesionarias de radio y televisión si es que no pasan prácticamente estos promocionales. Y ahí los partidos están inmersos verificando que efectivamente como se da la pauta, que efectivamente sea lo más equitativa posible. Monitoreamos los espacios de opinión de radio y televisión, noticieros, para ver cuál es la equidad que le están dando a los partidos políticos en las notas, si son positivas, si son neutras, si son negativas, para que también lo tengan como retroalimentación. No en un afán de mitigar la libertad de expresión, sino nada más para que se vaya dando una referencia de qué tan equitativo pues se le dan los espacios a cada partido político o a cada candidatura independiente. Entonces, en todo eso traemos algún sistema, los partidos políticos están inmersos en esa parte, y pues es la retroalimentación constante que tenemos como árbitro de la contienda electoral. Claro, y esos spots, de qué manera el INE los asigna, digamos, a franjas horarias o algo así? ¿Se hace un sorteo? ¿Es aleatorio? ¿O se hace, digamos, si esta organización tiene tantos este día o en la mañana, después al otro día en la noche? ¿Cómo toma el INE esa decisión? Hay ¿Cómo es el franjas proceso de asignación? Hay franjas horarias y hay obviamente también hay análisis de cuáles son los horarios que tienen mayor audiencia, pero tenemos que darle equitativamente a todos los partidos políticos el mismo valor dentro de esos horarios. Entonces, hay un comité de radio y televisión que está integrado también por los partidos políticos, donde se propone la pauta que se va a mandar a los concesionarios y ahí justamente es donde se validan esas pautas que se van a transmitir para dar equidad a todos los partidos que estén en alguna contienda. Y esto aplica tanto en las campañas como también en el ordinario, porque fuera de elecciones también los partidos políticos tienen derecho a espacios de radio y televisión para poder poner spots o poner algunas piezas, y en este caso pues también este comité de radio y televisión sesiona permanentemente, está periódicamente revisando estas pautas y ya hay tiempos establecidos y hay minutos, no estamos hablando de que el espacio radioeléctrico está disponible para el instituto, para los partidos, porque también las concesiones de radio y televisión pues tienen que meter pues, básicamente la comercialización de los terceros a los que les vende esos espacios. Entonces nosotros tenemos ciertos tiempos dentro de todas estas franjas horarias para poder acomodar ahí los spots. Y ya traemos sistemas que se vienen modificando, de hecho se van adecuando de acuerdo a los niveles de audiencia que tienen a nivel nacional o a nivel local, porque también hay variaciones de entidad a entidad respecto a estas situaciones. Entonces, sí es un trabajo complejo, no es un trabajo sencillo, y por eso es que pues, conlleva un comité que se encarga de revisar esto de manera permanente. Tu micrófono está apagado. Perdón. No te preocupes. Sí, ciertamente es un trabajo bastante delicado, bastante sensible, así que nada, contar con esta instancia seguramente ya es bastante, no lo hace menos complicado, pero lo hace muchísimo menos, ¿no? El tema de elegir cuáles son las franjas horarias de los spots y todo eso, que me imagino que entre los partidos, bueno, para ponerse de acuerdo a veces no debe ser fácil. Pero le quería preguntar por último sobre el voto electrónico por Internet que van los ciudadanos mexicanos a poder usar en estas elecciones en el extranjero, los que viven en el extranjero. Tenemos entendido que la UNAM hace aproximadamente 1 o 2 semanas concluyó una auditoría en la que verificó que el sistema era seguro, que el sistema era confiable. Ese sistema también lo provee un tercero, es un sistema que desarrolló el INE, y piensan en algún momento llevarlo a nivel nacional, a algún distrito, o con miras a futuro ese sistema, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es su opinión? Mira, este sistema deriva justamente de la posibilidad que nos dio la reforma electoral del 2014 de poder hacer una implementación para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero con voto electrónico. Del análisis que se hizo, lo que se definió es que tenía que ser voto electrónico por Internet.
no estamos hablando de urnas electrónicas instaladas fuera del territorio nacional. Entonces, esa fue una de las primeras definiciones, y también dadas las experiencias que ha habido en otros países en esta materia, y partiendo de que pues tenemos el voto postal y que la misma seguridad que íbamos a tener con el voto postal se iba a tener con el voto electrónico, cuidando todos los aspectos que conlleva de manera muy específica. La ley nos estableció que para poder hacer yo una implementación como instituto del voto electrónico, tenía que tener un dictamen de 2 organismos con reconocimiento internacional previo al inicio del proceso electoral del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que en 2019 nosotros licitamos el sistema, porque íbamos a irnos a algo que ya hubiera estado en el mercado, algo que ya se hubiera utilizado por sobre todo la parte de secrecía del voto. Las técnicas, las metodologías para asegurar la secrecía del voto en un sistema de votación electrónica requiere de especialistas. Y entonces hay productos que ya han realizado diversas empresas a nivel internacional que ya traen básicamente ese respaldo. Entonces hicimos una licitación en 2019 para este sistema. De esta licitación ganó la empresa Indra en una propuesta conjunta de varias de sus subsidiarias de Indra que ya traen experiencia en sistemas de votación. Este sistema se adecuó, se implementó porque ya es una plataforma desarrollada por esta empresa y se adecuó prácticamente para las necesidades de las elecciones de México, de las elecciones locales, en este caso de gobernaturas y algunas diputaciones locales. Se adecuó y lo que se estableció es hacer 2 simulacros el año pasado, previo a septiembre, para que se verificara. Pero también estos organismos que se encargan de auditar y dar este dictamen, pues también hubo se acordaron los procedimientos para seleccionarlos. Entonces, lo que se determinó es que podía entrar una empresa, una institución académica, y de tal suerte que hicimos una licitación para tener uno de los 2, llamémosles auditores, tener uno de los 2 auditores por un procedimiento de licitación. En este caso, de ese procedimiento de licitación resultó Deloitte, para ser uno de los auditores, y ya también de un análisis de las instituciones académicas en México, se también definió a la UNAM como un ente auditor. Entonces tenemos 2 auditores para el sistema, no solo uno, 2 auditores. Ellos hicieron una auditoría del sistema el año pasado, que determinó justamente en agosto la viabilidad de implementar el sistema, de tal suerte que el Consejo General aprobó con ese dictamen que se dio el año pasado en agosto que se llevara a cabo el voto por Internet para mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Con lo que aprobó el Consejo, se requirieron ciertos ajustes al sistema, y lo que se hizo por parte de esta empresa, la adjudicada para el sistema Indra, hacer los ajustes, y las 2 empresas auditoras no las dejamos nada más el año pasado, sino que están ahorita, emitieron ya también un segundo dictamen, ya previo al inicio de operación del sistema. Los 2 dictámenes favorables, el que fue público fue el de la UNAM por el convenio de colaboración, pero también el dictamen de Deloitte es favorable, y por eso es que ya estamos justamente en fechas de operación del sistema. Y de hecho en este año también hicimos otros 2 simulacros para poder verificar todos los procesos y procedimientos, también como los aspectos de seguridad. Y de hecho es una auditoría que va en términos de funcionalidad, en términos de seguridad, en revisar el código fuente del sistema para dar justamente esa confianza. Y esto es un procedimiento que ha venido acompañándose por parte de los partidos políticos a través de una comisión donde se han entregado prácticamente la retroalimentación de cómo ha operado, cuáles han sido los dictámenes por parte de las empresas, cuáles han sido los resultados de los simulacros, las pruebas que se han hecho. Y pues ya es una realidad. Anteriormente México ya había experimentado el voto electrónico por Internet para algunas elecciones locales por parte de los institutos, las autoridades locales. Pero fue hasta el 2014 que se estableció una regulación a nivel federal nacional, y es la primera vez que se hace en esta magnitud y con estos elementos de certeza y confianza, porque no eran obligatorias las auditorías. Aquí ya son obligatorias las auditorías, y justamente estamos en esa condición. El 7 de mayo fue la fecha en la que se enviaron a las personas que eligieron la modalidad de voto electrónico su cuenta de usuario para poder ingresar al sistema. Justamente en estas fechas, a partir del
del 8 de mayo y hasta el 19 de mayo, las personas que van a emitir su voto van a tener un periodo para conocer el sistema, para que antes de que se dé el periodo de votación puedan conocer el sistema, puedan revisar sus boletas, y ya a partir del 22 de mayo se va a aperturar la bóveda electrónica oficial del sistema para poder tener el periodo de votación hasta el 6 de junio. De hecho, esta bóveda electrónica donde van a ir los votos es una bóveda que tiene una llave que está dividida en 5 partes. Y vamos a tener 5 personas custodias que ya fueron definidas por el Consejo General que van a tener esta llave. Para poder preparar la bóveda electrónica, se tienen que apersonar, estas 5 personas tienen que estar presentes y cada una va a ingresar una contraseña que ellos solo conocen. Entonces, ya una vez que esté lista la bóveda, entonces ya van a poder depositarse los votos electrónicos por parte de las y los mexicanos residentes en el extranjero, y el 6 de junio, cuando termine el periodo de votación, las 5 personas van a estar, se les llaman custodios, entonces ellos van a tener que meter su llave para poder abrir esta bóveda y poder hacer el cómputo de los votos electrónicos. Nadie va a poder tener acceso a esta bóveda electrónica durante el periodo de votación por justamente este esquema de seguridad, este esquema de transparencia, que no es algo innovador, realmente son esquemas que han seguido Estonia y algunos otros en términos de votación electrónica por Internet. Entonces, pues lo que se ha venido haciendo es cumplir con la norma, las mejores prácticas, las buenas prácticas en términos de lo que conlleva un voto electrónico, los procedimientos y protocolos necesarios para dar toda esta certeza y confianza. De hecho, pues más del 60% de los que van a votar del extranjero eligieron la votación electrónica, lo cual pues nos da una referencia de que hay confianza. Las personas que eligieron el voto postal estadísticamente son mayores, que no necesariamente pues el común es utilizar los dispositivos tecnológicos. Y también es un sistema que va a permitir votar desde una computadora, desde una tableta o desde un dispositivo celular. Claro, pues lo cual amplía bastante un poco el espectro, ¿no? Porque, bueno, más allá del procedimiento postal, el procedimiento presencial es, bueno, ir, trasladarse, todo el tema, además en medio de la pandemia, que implicaría cantidad de, ¿no? De procedimientos. Para el voto postal por correo, tienen que movilizarse hacia la embajada o hacia un consulado, o cómo es el procedimiento. Pues mira, sigue el principio del voto electrónico. Le enviamos la boleta al domicilio que nos haya indicado el votante. Y esto es a través de correo certificado. También lleva un proceso de seguridad, porque de hecho el voto postal lo implementamos a partir del 2006. El voto electrónico por Internet ya a nivel nacional, como tal, lo estamos implementando apenas en el 2021, pero ya traemos una experiencia de varios años en el voto postal y justamente se han aplicado algunos aspectos de seguridad, y también hay protocolos y acompañamiento. Cuando llegan los votos postales, llegan a un lugar donde está auditado por partidos políticos, e inclusive los sobres se abren en un evento que es público, que se transmite por Internet, y se meten en urnas los votos postales. O sea, se ponen las urnas y ciudadanos sorteados son los que abren esos sobres voto, meten el voto en una urna y cada uno. Y ya al término de que están todos los votos, entonces se vacía la urna y en presencia de los representantes de partidos políticos se cuentan esos votos. Claro, están fiscalizando allí los representantes de los partidos que todo vaya como se planeó. Así ¿Y es. cómo, a futuro, cómo ve este sistema? ¿Usted cree que este sistema llegue a implementarse en México a nivel nacional? En la parte de una implementación de voto electrónico a nivel territorio nacional, no lo veo en el corto plazo, y esto no nada más en México, es complejo implementar voto electrónico por Internet en elecciones constitucionales, por el hecho de que, en principio, pues ir a votar es una fiesta electoral, es un día de civismo electoral, ¿no? Entonces, el que las familias, el que vayan a votar en conjunto es importante, pero también la transparencia que se da al proceso, de que la persona, y que todos los actores políticos estén ciertos que la persona emitió su voto de manera libre, que no fue coaccionada para emitir su voto.
Cuando no es una casilla, pues pueden surgir estas dudas de si la persona está emitiendo su voto de manera libre. Entonces, no percibo que el voto electrónico por Internet a nivel internacional sea algo que en el corto plazo sea lo más factible, pero sí la urna electrónica, que permite disminuir muchísimos de los errores que se dan cuando se da el voto en papel. Y creo que los esquemas de votación con urna electrónica que ya se están estandarizando es que yo emito el voto en un dispositivo electrónico, pero también en ese momento se imprime un testigo en papel que yo como votante puedo ver y que, y que puedo tomar bajo un esquema y ponerlo en una urna, pero tengo ese respaldo. Estoy haciendo yo la auditoría en ese momento de, de la votación que estoy emitiendo. Y creo que el voto electrónico por Internet, pues sí, para los grupos en el extranjero que están más dispersos, creo que sí es la mejor solución para cuando tienes a connacionales en otros países. Y en territorio nacional, yo creo que a nivel mundial se tendría que madurar mucho para poder pensar en algo muy masivo. A lo mejor para ciertos sectores muy específicos podría habilitarse el voto electrónico por Internet en elecciones constitucionales. En consultas de participación ciudadana que no tengan tanto que ver con cargos de elección, creo que sí se podría hacer una vía para poder agilizar, eficientar esos esquemas de votación. Pero creo que cada tipo de elección hay que ponerla en su contexto, en la situación de cultura de cada país, en la situación de confianza de cada país, para ver si efectivamente es algo que puede aplicar. Pero de mi parte, la tecnología, creo que con urna electrónica y testigos impresos es algo que sí puede evolucionar. Eso sí, perfectamente se podría escalar, ¿no? Así es. Nacional. En el caso de México, Coahuila y Jalisco son los que están ahora con pruebas piloto de urna electrónica, ¿cierto? Son 100 urnas electrónicas, 50 y 50, que se van a estar el 6 de junio. Ya está listo todo el proceso para, se hicieron simulacros para el uso de esa urna electrónica. Mira, de hecho, lo que tenemos es que estamos replicando lo que hicimos en 2020. En 2020, en Coahuila y en Hidalgo tuvimos el uso de algunas urnas electrónicas, alrededor de 90 urnas electrónicas entre las dos entidades. La urna que se utilizó en Coahuila fue una urna que se implementó y desarrolló por la Autoridad Electoral de Coahuila. La urna que se utilizó en Hidalgo fue una urna que se desarrolló por la Autoridad Electoral de Jalisco. Digamos que Jalisco prestó sus urnas electrónicas para la elección de Hidalgo, de tal suerte que ya tuvimos una primera iteración de trabajar con esas urnas, que son modelos diferentes. Por ejemplo, la urna de Jalisco imprime el testigo de votación, pero cae en una urna que está en el propio dispositivo. No se puede sacar ese testigo en papel. La urna de Coahuila, lo que tiene que hacer el ciudadano es tomar el testigo y depositarlo en una urna. Finalmente, lo que se utiliza principalmente es el acta electrónica que emite cada urna. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta ocasión? Pues en Jalisco, que fue la autoridad electoral que prestó sus urnas, y en Coahuila, que también fue la autoridad electoral que implementó sus urnas, pues repetir el ejercicio. Ahora, podría considerarse piloto, pero es una elección vinculante. Los votos van a ser válidos. En 2020 fueron válidos para la elección y en 2021 también van a ser válidos a la elección. Y es una cantidad reducida que no tenga algún impacto político en el resultado. Estamos haciendo un ejercicio gradual. Lo que establecen las buenas prácticas es que siempre cuando vayas a avanzar en voto electrónico, sobre todo en territorio nacional, urnas electrónicas, vayas de manera gradual, ¿no? Entonces estamos justamente en eso. El año pasado nada más fueron las elecciones locales. Ahorita en esas urnas electrónicas vamos a tener las elecciones locales más la elección federal. Es decir, tienen que emitir, se van a tener más de una elección en esas urnas electrónicas. Claro, ok, ya entiendo. Es decir, que son sistemas, son urnas completamente, digamos, de diseño local. Así Eh, es. claro, no hay un tercero. El año pasado entonces fue en Coahuila e Hidalgo, y este año es en Coahuila y Jalisco. Porque claro, Jalisco es la que el año pasado le prestó a Hidalgo las máquinas o la urna electrónica. Es correcto. Claro, entiendo. Bueno. Claro, claro, queda muy claro y, bueno, nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento a ver cómo se desenvuelve la jornada de votación ese día, con particular atención a esos distritos para ver
se recibe ese programa. Y por último, le quería preguntar, hay mucha, me parece que, no sé si va a estar de acuerdo conmigo, que uno de los desafíos más grandes que tiene el INE y cualquier organismo electoral en el mundo hoy es la desinformación. La desinformación, hay campañas de desinformación coordinadas que, bueno, se esparce cualquier tipo de información, tanto sacada fuera de contexto como intencionalmente manipulada. Entendemos que el INE tiene un programa para luchar contra la desinformación, se llama Certeza 2021. Más allá de ese programa, ¿qué otras estrategias está implementando el INE para luchar contra la desinformación? Prácticamente nosotros hemos estado siempre en conversación con Twitter, con Facebook, para poder establecer políticas, para poder identificar información falsa y poder actuar. No es, y de hecho la política de línea no es censurar, simplemente la desinformación la atacamos con información. El propósito es, a ver, esto que se publicó no es verídico, es falso, esto que está circulando en redes no es correcto y entonces es una actividad que tenemos completamente. Tenemos nosotros en nuestro esquema bajo Certeza 2021, que ya es un esquema que hemos venido robusteciendo, pero también algo muy importante, por ejemplo, en 2018 salió Verificado y Verificado fue una iniciativa principalmente implementada por la sociedad, los medios de comunicación organizados. Entonces, y creo que esto también es algo que pues están haciendo los medios de comunicación y creo que es un valor importante porque no solo es que lo diga la autoridad electoral, sino que también terceros puedan ratificar y verificar la veracidad de alguna información que está circulando en Internet, ¿no? Y de hecho, cuando hay alguna situación de alguna noticia que se da, pues hay medios de comunicación que han integrado justamente este colectivo de verificado para verificar noticias y que nos preguntan, porque yo digo una cosa, pero ellos también nos preguntan, oye, pero A, B y C, ¿por qué fue así, etcétera? Para nosotros también tener la claridad de que eso es falso o es verdadero, ¿no? Entonces sí hay una labor que ha venido robusteciéndose. Me tocó estar en un evento organizado de Europa respecto a seguridad, a ciberseguridad. Y posterior al 2018, inclusive en Europa reconocían esta iniciativa en México de Verificado 2018 como una iniciativa que no estaba auspiciada por el gobierno, que no estaba bajo una tutela exclusiva de un organismo, sino que era la propia sociedad quien estaba haciendo esa labor y creo que son de las rutas de aprendizaje y que estamos haciendo. Si es una obligación para nosotros, algo que detectamos que no es correcto, poner la noticia o el dato que debe de ser. Claro, entiendo, sí. Está muy interesante ese enfoque, ¿no? De luchar contra la desinformación con información. Porque precisamente una de las razones por la que nosotros estamos coordinando estas entrevistas, estamos armando los informes de coyuntura de Motec y el reporte de Motec, que son básicamente son reportes que vamos a estar publicando periódicamente con información sobre los sistemas, sobre las soluciones tecnológicas porque creemos en lo mismo, creemos que la desinformación hay que batallarla o hay que rechazarla con más información. Información verificada, información, digamos, tratando de poner al alcance de la gente más información acerca de estas soluciones tecnológicas, porque muchas veces lo que sucede es que el desconocimiento lleva a precisamente alimenta estas campañas de desinformación porque las campañas se aprovechan del desconocimiento general que hay de estos sistemas para explotarlo, o sea, para explotar ese desconocimiento, esa ignorancia y decir cualquier cosa y que la gente lo crea. Entonces nosotros creemos que precisamente esa es una de las razones por las que estamos llevando a cabo esa iniciativa y porque además creemos que la tecnología no supone solo riesgos, la tecnología supone soluciones. Entonces queremos también darle ese enfoque, digamos, ver qué otra cosa, no solo recabar las experiencias de todos los organismos electorales, sino también ir y empezar a proponer cosas, empezar a decir qué tal si hiciéramos esto, qué tal si esta iniciativa se aplicara. Entonces, de verdad que, bueno, ese enfoque está bastante interesante y está
a nuestro parecer, bastante acertado, ¿no? Y bueno, ingeniero Torres, le agradezco muchísimo el tiempo, estamos pasadísimos de hora. Entiendo que están ocupadísimos, que están con muchas cosas en este momento, a tan poco tiempo de las elecciones. Así que, bueno, los dejamos ir, no sin antes agradecerles nuevamente por su participación. Te agradezco mucho a ti, Eduardo, y la oportunidad también para poder compartir esto y que pues justamente tengan toda la información para poder dar mayor claridad a pues en este caso, en nuestra prioridad México, pero también a nivel internacional creo que son experiencias que en nada momento nos aportamos entre todos.